1945. En los campos ardientes de Piura, el hambre puede convertir a los hombres en bestias, pero la falta de respeto los convierte en cadáveres. El clan de los Alcas decidió que una marmita robada era motivo suficiente para borrar a toda una cuadrilla de la faz de la tierra. 10 hombres fueron masacrados en una noche de horror donde el acero de los machetes dictó la sentencia definitiva. Prepárate para conocer la historia de una reacción brutal y desproporcionada que demuestra que, en el norte peruano, el orden se mantenía con sangre. Pero antes de continuar se inscriba e comente si vose gustaría de más historias como esta. El sol en Piura, en aquel año funesto de 1945, no era un mero astro. Era un inquisidor que quemaba el alma, secando la tierra hasta convertirla en un polvo blanco y ciego que se adhería al sudor como un sudario. La hacienda, el mirador, un mar infinito de algodón bajo un cielo de latón, prometía riqueza en el papel de las exportaciones, pero ofrecía miseria y agotamiento a quienes doblaban la espalda bajo su yugo. El aire era denso, pesado con el aroma acre del trabajo forzado y la desesperanza, un aroma que se pegaba a la ropa y a la memoria, imposible de lavar. En aquel vasto dominio, donde la vida de un hombre valía menos que un saco de fibra, la ley no la dictaba Lima, la dictaba el clan de los Alcas. Eran los Alcas, capataces y ejecutores, quienes mantenían el delicado equilibrio entre la producción y el terror. No eran los dueños, sino la extensión de la crueldad patronal, hombres forjados en el rigor del desierto y la obediencia ciega. Su patriarca, don Jacinto Alca, era un espectro silencioso de piel curtida y ojos de obsidiana que parecían registrar cada respiración, cada pensamiento subversivo, a kilómetros de distancia. Don Jacinto no gritaba. Su presencia era el castigo. Sus 3 hijos, Mateo el mayor y más impulsivo, Elías, el calculador de mirada fría, y el joven Tadeo, cuya juventud solo servía para afilar su sadismo, eran sus instrumentos, siempre acompañados por el filo curvo de sus machetes de trabajo. Esos machetes, usados para segar el algodón, eran también la última palabra en cualquier disputa sobre raciones, horarios, o lo que era peor, la dignidad. La sequía había apretado la garganta de Piura durante meses, y aunque los campos de algodón seguían produciendo un milagro blanco para los mercados extranjeros, el rancho de los peones se había vaciado. Las raciones de maíz y frijoles se habían reducido a la mitad, luego a un puñado escaso, y la hambruna era una sombra visible en los rostros hundidos de la cuadrilla. El hambre no solo dolía en el estómago, roía la moral, desdibujaba la línea entre la obediencia y la supervivencia. Los Alcas, por supuesto, no compartían esa penuria. Su almacén, un búnker de adobe bajo llave, rebosaba de provisiones, un monumento a la injusticia que se alzaba en medio de la desolación. En la barraca más al sur, donde el olor a tierra mojada y sudor añejo era más fuerte, se gestaba la desesperación. Eran 10 hombres, la cuadrilla del sur, todos jóvenes o de mediana edad, con familias que dependían de sus miserables jornales. Ramón, un hombre de hombros anchos y mirada honesta, se había convertido en el portavoz no oficial de ese sufrimiento. Él no era un agitador, sino un padre que había visto a su hija menor enfermar por la inanición. La noche anterior, la tos seca de la niña había sido el último empujón hacia el abismo. «No podemos seguir así, muchachos», susurró Ramón, su voz áspera por la sed. Estaban sentados en círculo. La luz moribunda de una lámpara de aceite apenas dibujaba sus siluetas. «Don Jacinto prefiere que nos muramos de hambre a que toquemos un grano de ese almacén. Pero si no comemos, no trabajamos. Y si no trabajamos, morimos igual». El consenso no fue un grito de guerra, sino un murmullo derrotado de estómagos vacíos. El plan era sencillo en su audacia y suicida en su ejecución. Esperar la hora más muerta de la noche, cuando el frío del desierto penetraba los huesos y los Alcas dormían, supuestamente confiados en el terror que inspiraban. Solo necesitaban una cosa, una marmita de frijoles secos, algo que les diera la fuerza para aguantar una semana más. La medianoche en el mirador era un reino de sombras puras. El único sonido era el crujido distante de los árboles de algarrobo mecidos por la brisa helada que bajaba de la sierra. Los 10 hombres se movieron como fantasmas, descalzos, sintiendo cada piedra y cada terrón bajo sus plantas.
La tensión era un cable eléctrico que los conectaba, la promesa de una comida caliente luchando contra el miedo paralizante de lo que sucedería si eran descubiertos. Sabían que, para los Alcas, robar comida no era un crimen de necesidad, sino un acto de traición, una afrenta directa a su autoridad. El almacén estaba a 50 metros de la casa principal, una distancia que parecía infinita bajo la luz menguante de la luna. Usaron una palanca oxidada, encontrada cerca del pozo, para forzar la cerradura. El clank metálico resonó en el silencio como un tiro de pistola. Se quedaron inmóviles, conteniendo el aliento, esperando la aparición de don Jacinto con su linterna y su machete. Pero el silencio regresó, espeso y cómplice. Ramón fue el primero en entrar, el olor a maíz, azúcar y café golpeándole la cara. Era un aroma de opulencia obscena. No buscaron joyas ni dinero. Fueron directamente a los sacos de legumbres. Llenaron una sola marmita de hierro, la más grande que encontraron, con frijoles secos y un poco de harina. Era una miseria comparada con lo que quedaba en el almacén, pero para ellos era la vida. Al salir, cerraron la puerta con la misma palanca, intentando dejar el menor rastro posible. El peso de la marmita, aunque pesado, era una bendición. El alivio inicial, sin embargo, pronto fue reemplazado por una sensación de fatalidad. Habían cruzado una línea invisible, y en el mundo de los Alcas, esa línea se pagaba con carne y hueso. Se retiraron a una pequeña depresión en el terreno, lejos de las barracas, un lugar discreto donde planeaban encender un fuego pequeño y cocinar su botín. La idea de comer algo caliente, algo sustancioso, les hizo olvidar por un momento el peligro. Era una comunión desesperada, mientras el fuego crepitaba y el agua en la marmita comenzaba a hervir, liberando el aroma prometido de la supervivencia. La cuadrilla se permitió un momento de paz tensa. 10 hombres, sentados en círculo, compartiendo el humo y el silencio. Pero el silencio en Piura, especialmente el nocturno, era un engaño. Don Jacinto Alca no dormía profundamente. Dormía como un felino, con un oído pegado a la tierra, escuchando las vibraciones de la hacienda. Un hombre que mantiene el orden por la fuerza no puede permitirse el lujo del sueño honesto. El ruido del metal, ese clank solitario de la palanca contra la cerradura, había sido suficiente. No necesitó levantarse de inmediato. Sabía que la desesperación había hecho su trabajo. Solo esperó. A la primera luz gris del amanecer, don Jacinto se levantó. Su esposa, acostumbrada a la frialdad de su vigilia, no se atrevió a hablar. Él se vistió con su camisa de algodón blanco, que contrastaba con el machete perfectamente afilado que colgaba de su cinturón de cuero. Sus hijos ya lo esperaban en el patio, sus rostros impasibles, sus machetes en mano. No hubo necesidad de explicaciones. Elías ya había inspeccionado el almacén y confirmado la violación. «Una marmita», dijo Elías con un tono que no denotaba sorpresa, sino desprecio. Frijoles y harina, estaban hambrientos. Don Jacinto no respondió a la obviedad. Su mirada se posó en el horizonte, donde el humo débil de una fogata clandestina ascendía como una ofrenda a la mañana. No había ira en su rostro, solo una glacial determinación. El robo de la comida era secundario. El desafío a la jerarquía, la insubordinación, el quiebre del miedo que era su capital, eso era imperdonable. La ley de El Mirador se basaba en la premisa de que el hambre, incluso la muerte, era preferible a desobedecer a los Alcas. «El orden no es negociable», musitó don Jacinto, una sentencia que resonó más allá del patio. «Si dejamos que 10 hombres roben una marmita hoy, mañana robarán la cosecha entera. Mañana, seremos nosotros los que dormiremos bajo las estrellas». La decisión no era económica, era filosófica y brutal. Era una lección que debía grabarse en la memoria de cada peón, en cada familia que habitaba la hacienda, una lección tallada con el acero de la crueldad. Los 4 Alcas montaron sus caballos. No cabalgaron rápido, cabalgaron con la cadencia de la inevitabilidad, como un cortejo fúnebre que se dirigía al encuentro de sus víctimas. El sol comenzaba a ascender, prometiendo otro día de calor infernal. El polvo que levantaban los cascos de los caballos era el único testigo móvil de su marcha. La cuadrilla del sur había terminado de comer. Habían compartido la marmita, no hasta la saciedad,
sino hasta el alivio, un calor simple y reconfortante que les recordaba lo que era sentirse vivos. Estaban lavando la marmita en un charco de agua estancada, sintiéndose culpables y esperanzados a la vez. Ramón sonreía por primera vez en semanas. Fue Elías quien los vio primero. 10 hombres, cansados pero alimentados, con la marmita vacía a sus pies, un testimonio irrefutable de su ofensa. «Ahí están», dijo Elías, su voz seca. Cuando Ramón levantó la vista, el sol naciente estaba a las espaldas de los Alcas, convirtiéndolos en siluetas negras y formidables, 4 jinetes del apocalipsis norteño. Don Jacinto desmontó primero, su figura alta proyectando una sombra que devoró el pequeño campamento. El silencio que trajeron consigo era más aterrador que cualquier grito de guerra. Era el silencio de la sentencia. Ramón sintió que el calor de la comida se convertía en hielo en su estómago. Sabía que no había súplicas ni excusas que valieran. El robo ya había sido consumado, y la única moneda de cambio era el terror. «Don Jacinto», murmuró Ramón, su voz temblando a pesar de su esfuerzo por sonar firme. «Teníamos hambre, era solo una marmita». Don Jacinto no lo miró a los ojos. Miró la marmita vacía, el emblema de su autoridad violada. Luego, lentamente, deslizó su mano hacia el machete. «Una marmita», repitió don Jacinto, y el tono era de una calma tan profunda que era más amenazadora que el rugido de la bestia. «Una marmita es el orden. Y el orden, aquí, se respeta». Los otros 9 peones se levantaron instintivamente, buscando algo, cualquier cosa, para defenderse. Pero solo tenían las manos vacías y la desesperación. Mateo y Tadeo desmontaron, sus machetes brillando con el reflejo metálico del sol naciente. La distancia se había acortado y el aire se había vuelto irrespirable. La tragedia, anunciada desde el momento en que la palanca golpeó la cerradura, estaba a punto de consumarse. 10 vidas por un plato de frijoles. El incidente estaba en marcha. 10 vidas por un plato de frijoles. El incidente estaba en marcha. El sol seguía subiendo, pero su luz no era de consuelo, sino de exposición, revelando cada línea de miedo en los rostros de los peones. Ramón, viendo el acero reluciente de los machetes de Mateo y Tadeo, supo que su tiempo se había agotado no por el hambre, sino por la aritmética cruel del poder. No eran víctimas, eran el ejemplo. Intentó un último acto de dignidad, no de súplica. «Don Jacinto», repitió Ramón, enderezando la espalda, aunque el temblor en sus rodillas lo traicionaba. «Somos hombres de trabajo. Solo queríamos un día más de fuerza para el algodón. No tenemos nada contra usted, solo contra el estómago vacío». Don Jacinto, el patriarca de los Alcas, permaneció inmóvil. Su calma no era la ausencia de pasión, sino la encarnación de una justicia fría, ajena a la piedad. El calor de Piura se sentía pesado, como una manta húmeda que asfixiaba el aire. Los otros 8 peones, detrás de Ramón, se habían convertido en estatuas de arcilla, esperando el golpe que sabían que vendría. Elías, aún montado, observaba la escena desde la altura. Un juez mudo y sombrío. «El estómago vacío se llena con trabajo, Ramón», dictaminó don Jacinto, y su voz era monocorde, casi aburrida. «No con el robo. El mirador no es un lugar donde el miedo se negocia. Es un lugar donde el miedo se impone. Y ustedes, al tocar esa marmita, han tocado la ley que nos mantiene a todos». No hubo más palabras. La verdad, para don Jacinto, era una herramienta tan afilada como el machete que ahora sacaba lentamente de su funda. El sonido del cuero crujiendo y el metal deslizándose fue el único ruido en el vasto silencio de la mañana. No fue un rugido, fue un susurro metálico que prometía el final. Ramón cerró los ojos un instante. En ese parpadeo, vio el rostro de su esposa, la promesa de la cena que nunca compartirían. Cuando los abrió, don Jacinto ya había dado el primer paso. La confrontación no se desarrolló como una pelea, sino como una cosecha brutal e inmediata. Mateo y Tadeo se movieron con una sincronía aprendida desde la infancia, flanqueando al grupo como perros de presa que rodean a su ganado. Elías, desde su caballo, dirigía la operación con la mirada, asegurándose de que nadie huyera hacia la densa maleza del desierto.
El machete de don Jacinto, una hoja ancha y pesada diseñada para cortar caña y algodón, no titubeó. Se movió con la precisión de un verdugo que ha practicado su oficio miles de veces. Ramón fue el primero en enfrentarse a la oscuridad. No hubo gritos audibles, solo un jadeo contenido, un sonido sordo y seco, como el golpe de una piedra contra la tierra mojada. El terror, esa moneda de cambio que los Alcas valoraban más que el oro, se materializó en el instante en que el cuerpo de Ramón se desplomó. Los demás peones, paralizados por la visión de la caída, intentaron reaccionar, pero la desesperación les había robado la coordinación. La lección estaba siendo impartida con una rapidez aterradora. Mateo y Tadeo se lanzaron sobre el grupo. Sus movimientos no eran de furia, sino de eficiencia mecánica. Eran capataces, y la violencia era simplemente otra forma de trabajo pesado. Los machetes se levantaban y caían bajo la luz inclemente del sol de Piura, reflejando destellos cegadores que ocultaban la verdad de lo que estaba ocurriendo. El aire se llenó de un hedor acre a miedo y tierra removida. La atmósfera de la mañana, hasta entonces quieta y polvorienta, se quebró. Se escuchaban ruidos cortos, metálicos, el sonido de la fuerza bruta actuando sobre la fragilidad del hueso y la carne. Pero el narrador de esta tragedia, la naturaleza, solo registró el silencio de las víctimas. Uno de los peones, un joven llamado Pedro, intentó correr, impulsado por un instinto primario. Dio 2 pasos antes de que Elías, sin desmontar, lo interceptara con una rapidez sorprendente. El golpe fue definitivo, un castigo por el intento de subvertir el destino. Elías no mostró emoción. Para él, era solo la corrección de un error logístico. La matanza fue sistemática. Los Alcas no se detuvieron a mirar, ni a saborear la crueldad. Estaban ejecutando un mandato. 10 hombres, diezmados en cuestión de minutos, transformados de ladrones hambrientos en un mensaje grabado en la tierra. La cuadrilla del sur había dejado de existir. Cuando el último cuerpo cayó, el silencio regresó con una densidad opresiva. Era un silencio diferente al de antes. No el silencio expectante, sino el silencio absoluto de la consumación. El polvo levantado por la violencia comenzó a asentarse lentamente sobre la escena, como una mortaja. Don Jacinto se detuvo. Su camisa de algodón blanco estaba inmaculada, un contraste escalofriante con el trabajo que acababa de realizar. Miró a sus hijos, que respiraban pesadamente, pero sin arrepentimiento. «El orden ha sido restaurado», declaró don Jacinto, y su voz, aunque baja, resonó con la autoridad de quien acaba de dictar la ley fundamental. Pero la lección no había terminado. El robo de una marmita, la violación del miedo, requería una respuesta que trascendiera la simple muerte. Necesitaban asegurarse de que el mensaje fuera legible a distancia, que el terror fuera permanente. «Elías, trae la pala», ordenó don Jacinto, deslizando el machete de nuevo en su funda, ahora manchada con la promesa de la tragedia. «Esto no ha terminado. Deben saber exactamente lo que significa desafiar a un Alca». La segunda fase del incidente comenzó, una fase de horrible metódica. Los Alcas se dedicaron a un trabajo que superaba la crueldad, entrando en el dominio de lo ceremonialmente espantoso. La luz del sol, ahora completamente alta, iluminaba la diligencia con la que los 4 hombres procedían a desmembrar la evidencia, asegurándose de que los restos fueran irreconocibles, una dispersión de formas que desafiaba la comprensión humana. No había furia, solo la fría y calculada necesidad de borrar cualquier identidad y maximizar el horror. El sonido que ahora emanaba del campamento no era de lucha, sino del trabajo rítmico del acero contra los restos, un sonido que se mezclaba con el zumbido de los primeros insectos atraídos por la fatalidad. Era el ruido que los peones de El Mirador aprenderían a temer más que a la noche. El sonido del clan de los Alcas ejerciendo su derecho inalienable a la crueldad. Al cabo de 1 hora, la cuadrilla del sur no era más que fragmentos dispersos. Los Alcas no los enterraron juntos. Siguiendo las instrucciones de don Jacinto, los restos fueron esparcidos en diferentes direcciones, a lo largo de los campos de algodón donde los hombres habían trabajado, como semillas de terror plantadas para la próxima cosecha. El machete de Elías, antes de ser limpiado meticulosamente con arena del desierto, fue utilizado para grabar un símbolo primitivo en la única roca cercana al lugar del suceso. Una simple A mayúscula,
la marca del clan. Don Jacinto miró la marmita vacía, que aún yacía cerca del charco de agua estancada. La levantó con 2 dedos, la sopesó, y luego la arrojó con desprecio a la maleza. «Que nadie la toque», sentenció. «Es un monumento». Montaron de nuevo, dejando atrás la escena del acerto de cuentas. El sol quemaba. El polvo se levantó de nuevo bajo los cascos, cubriendo la tierra manchada, intentando infructuosamente borrar la mancha de la tragedia. La marcha de regreso fue tan lenta y deliberada como la de ida. Cuando regresaron a la hacienda El Mirador, la mañana ya era mediodía. El calor era sofocante, pero el frío que don Jacinto y sus hijos traían consigo era más profundo. No hablaron del incidente. No era necesario. La lección había sido enseñada. El miedo, en Piura, 1945, se había alimentado de 10 vidas, y la jerarquía de los Alcas se había cimentado en la sangre invisible que ahora se secaba bajo el sol. El orden no era negociable, y la única cosa más aterradora que el hambre era el clan de los Alcas. El regreso del clan Alca a la hacienda. El mirador no fue anunciado por gritos ni por el habitual estruendo de los cascos acelerados. Fue recibido por un silencio aún más profundo que el que habían dejado atrás. El sol de Piura, implacable, ya había superado su cenit, quemando la tierra y el aire, pero la presencia de don Jacinto y sus hijos trajo consigo una frialdad antinatural. Los peones que trabajaban cerca de los almacenes o que descansaban bajo la sombra escasa de los algarrobos levantaron la vista. Vieron 4 siluetas polvorientas, pero transformadas. Don Jacinto desmontó con la calma de quien ha completado una tarea de contabilidad compleja y dolorosamente necesaria. Su rostro no mostraba triunfo, sino la gravedad de quien lleva un peso irrefutable, el peso de 10 almas silenciadas. La camisa de don Jacinto seguía inmaculada, pero sus ojos, que antes podían destellar con ira súbita, ahora eran pozos oscuros de quietud absoluta. Era esa paz, esa ausencia total de agitación, lo que aterrorizó más a los observadores. Sabían que los Alcas habían ido a buscar a los hombres que habían robado la marmita. Sabían que habían encontrado la cuadrilla del sur. Pero la falta de prisioneros, de gritos de castigo o de un castigo visible, implicaba algo infinitamente peor. La lección no se había impartido con látigos, sino con la quietud final. Elías, Mateo y Ricardo se movían con la misma pesadez ceremonial, sus machetes limpios ahora, pero sus fundas llevaban una pátina de tierra y algo más que no era polvo. La atmósfera se cargó de la violencia implícita, un aire tan denso que era difícil respirar. Nadie se atrevió a preguntar por los 10 desaparecidos. En el mirador, la ley no se escribía en papel, sino en el miedo que se transmitía de padre a hijo. Preguntar era invocar el destino. Pasaron las horas y la ausencia de la cuadrilla del sur se convirtió en un agujero negro en la estructura de la hacienda. 10 hombres no desaparecen en el desierto sin dejar un vacío palpable. Las mujeres de los peones se congregaron silenciosamente, sus miradas buscando respuestas en los rostros imperturbables de los Alcas. La ansiedad era un murmullo constante, contenido por el terror. El sol se inclinaba hacia el poniente cuando Lázaro, un anciano capataz de mediana edad que había trabajado en el mirador toda su vida, fue enviado por su propia esposa, desesperada por la falta de noticias de su hermano, uno de los desaparecidos. Lázaro fue enviado con la orden no dicha de ir a buscar, pero con la advertencia tácita de no encontrar nada. Lázaro caminó por los surcos del algodón, donde el silencio de la tarde era roto solo por el susurro del viento seco. Siguió el rastro de los caballos, que lo llevó hacia el charco de agua estancada, el último lugar conocido del campamento. Al llegar, el aire se sintió diferente, pesado y saturado, como si la tierra misma hubiera absorbido un grito inaudible. Lo primero que vio no fueron los restos, sino el monumento. La marmita vacía, tirada con desprecio en la maleza, brillando con un reflejo metálico bajo la luz oblicua del atardecer. Lázaro se acercó, el corazón latiéndole como un tambor de guerra ahogado. El lugar estaba limpio, demasiado limpio, pero la tierra circundante estaba revuelta, removida por una actividad frenética. Y luego vio la roca, la A mayúscula, grabada de forma tosca y profunda en la piedra.
La marca de los Alcas era un sello, una firma dejada en el pergamino del desierto. Lázaro no necesitó ver más. El mensaje era cristalino, pero la lección de don Jacinto requería que el miedo fuera absoluto. Lázaro comenzó a caminar sin rumbo fijo por la zona, y fue entonces cuando la horrible metódica del clan se reveló. No había cuerpos, sino fragmentos dispersos. Aquí un pedazo de tela, allá una forma que desafiaba la comprensión. Los Alcas no habían matado, habían borrado, habían deshecho la identidad de los hombres, transformándolos en una serie de pistas esparcidas a lo largo de los campos de algodón. Era una profanación que superaba la muerte, un acto diseñado para asegurar que no hubiera tumba, que no hubiera recuerdo unificado, solo un terror difuso que flotaría sobre las cosechas. Lázaro no vomitó, ni gritó, simplemente se quedó inmóvil, sintiendo cómo el frío del incidente se anclaba en sus huesos, eclipsando el calor del desierto. El acerto de cuentas no era una advertencia, era la nueva realidad. Eran semillas de terror plantadas para la cosecha. Se dio la vuelta, sin tocar nada, sin acercarse demasiado a la evidencia dispersa. Tenía que llevar el silencio de vuelta a El Mirador. La cuadrilla del sur no había sido encontrada, había sido disuelta. Cuando Lázaro regresó a la hacienda, ya era casi de noche. No dijo una palabra, pero su rostro era el mapa de la tragedia. La gente leyó en sus ojos el vacío que había encontrado. El miedo dejó de ser una suposición y se convirtió en una certeza palpable, una enfermedad contagiosa que se extendió por el campamento de los peones. Las mujeres dejaron de llorar en voz alta. Ahora solo había sollozos contenidos, temiendo que incluso el sonido de su dolor pudiera ofender la sensibilidad de los Alcas. El terror había restaurado el orden, pero también había creado un problema logístico y moral que, incluso en el Perú de 1945, no podía ser ignorado por completo. Don Jacinto, sabiendo que la ejecución había sido un éxito en términos de control, tenía que rendir cuentas al poder superior, el verdadero dueño de la tierra y del destino de todos, don Ernesto Valdivia. Don Ernesto era el arquetipo del hacendado ausente. Vivía entre Lima y Europa, viendo El Mirador no como una comunidad, sino como una hoja de cálculo. Su única preocupación era la producción de algodón y que la paz laboral, forzada o genuina, asegurara los envíos. Don Jacinto era su martillo, su garantía de que la maquinaria no se detendría. Esa noche, don Jacinto entró en el despacho principal de la Casa Grande. La oficina de don Ernesto era un oasis de lujo desubicado en el desierto de Piura. Maderas oscuras, mapas de navegación marítima y un olor a tabaco caro que contrastaba con el polvo y el sudor de la hacienda. Don Ernesto, un hombre cincuentón de gestos contenidos y mirada calculadora, estaba revisando un fajo de documentos bajo la luz amarilla de una lámpara de aceite. «Jacinto», saludó don Ernesto, sin levantar la vista de los números. Su voz era plana, desinteresada. «La cosecha se ve bien. ¿Hay algún problema con la cuadrilla del norte?» Don Jacinto se mantuvo erguido, respetuoso pero firme. La dinámica entre ellos no era de patrón y empleado común, era una alianza de poder. «El orden ha sido restaurado, don Ernesto», comenzó don Jacinto, utilizando el eufemismo que había preparado. Hubo un incidente con la cuadrilla del sur. 10 hombres decidieron que la propiedad de la hacienda era negociable. Un robo de alimentos durante la escasez, una afrenta que no podía permitirse. Don Ernesto finalmente levantó la vista. No había horror, solo una ligera irritación, como si don Jacinto estuviera reportando una plaga de langostas. ¿10 hombres?, preguntó don Ernesto. «Esa es una pérdida significativa de mano de obra, Jacinto. ¿No pudiste simplemente azotarlos y colgarlos por un día? Ya sabes que me cuesta encontrar reemplazos en esta época». «El ejemplo requerido superaba la disciplina simple, señor», replicó don Jacinto con voz grave. «Si solo hubiéramos usado el látigo, la lección se habría olvidado. La violación de la ley fue total. La respuesta tuvo que ser total. Están dispersos. Ya no son un problema. El resto de los peones ha entendido la jerarquía. El miedo es absoluto. El orden no volverá a ser desafiado en El Mirador». Don Ernesto se reclinó en su silla de cuero, sopesando las palabras de su capataz. 10 vidas, 10 cuerpos. Para un hombre que veía a la gente como números en una nómina,
era un déficit, pero el resultado, el miedo absoluto, era un activo invaluable. Don Ernesto no era cruel por naturaleza, sino por economía. La crueldad de don Jacinto era un seguro. ¿Hubo testigos fuera de tus hijos?, preguntó don Ernesto, su preocupación centrada en la burocracia, no en la moral. Nadie que pueda hablar, señor. El incidente ocurrió lejos de las rutas. El mensaje está grabado en la tierra, pero la evidencia, en su forma original, no existe. Es una desaparición por la furia del desierto. La ley no encontrará nada. Don Ernesto asintió lentamente. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios, una muestra de aprobación que era más aterradora que cualquier reprimenda. Bien, Jacinto, has actuado con la resolución que se espera de un alca. El mirador necesita orden por encima de todo. La estabilidad es el algodón, y el algodón es la ganancia. Don Ernesto tomó un sorbo de un vaso que contenía un líquido ámbar. Pero que sea la última vez que tengamos una pérdida tan grande de inventario humano. La próxima vez, sé más creativo con el castigo sin que afecte la producción a largo plazo. La luz de la lámpara iluminaba la indiferencia del hacendado. El acerto de cuentas había sido validado por el poder económico. Don Jacinto no había cometido un crimen. Había realizado un servicio vital. El clan de los Alcas era ahora intocable, sus métodos, la ley no escrita de la hacienda. Don Jacinto se retiró, dejando a don Ernesto con sus números y su tabaco. Afuera, la noche de Piura era oscura y pesada. El frío que don Jacinto llevaba consigo se había extendido por toda la hacienda. Los peones dormían, o fingían dormir, bajo el peso de la noticia no dicha. Sabían que el destino de los 10 hombres, ahora fragmentos esparcidos, era la advertencia final. El hambre era terrible, pero el precio de desafiar el orden era la aniquilación total, sancionada por la indiferencia de los poderosos. El mirador se había convertido en un dominio donde el miedo era la moneda de cambio y los Alcas sus únicos banqueros. El silencio de la noche ya no era paz. Era la respiración contenida de miles de almas esperando que el sol del día siguiente no trajera consigo una nueva lección de crueldad metódica. La tragedia se había consumado, y sus ecos apenas comenzaban a reverberar a través de los interminables campos de algodón. El frío que don Jacinto llevaba consigo, el mismo que había extendido su gélida influencia sobre la hacienda, no era el frío del desierto, sino el peso del acero y la validación taciturna de don Ernesto. Al dejar la casona principal, la noche de Piura le pareció más oscura, densa, como si el aire mismo se hubiera espesado con la sangre invisible y el terror recién sembrado. El mirador, bajo la luz menguante de una luna ausente, no dormía, se había petrificado. Don Jacinto, un hombre de rutina y métodos, regresó a su propio cuartel, una estructura modesta pero robusta a cierta distancia de los barracones de los peones. El camino de tierra bajo sus botas crujía con una sonoridad exagerada, y cada paso parecía romper el silencio que ahora era la ley no escrita de la hacienda. Sabía que los hombres en los barracones estaban despiertos. No se atrevían a moverse, ni a toser, ni siquiera a soñar. El destino de los 10 hombres, los fragmentos esparcidos por el desierto, la advertencia grabada en la tierra, era una parálisis colectiva. El hambre era un dolor físico, pero el miedo que los Alcas habían administrado era un veneno que afectaba el alma, garantizando una obediencia que ni la Guardia Civil ni el sacerdote podían lograr. Al entrar en su casa, encontró a sus hijos, Mateo y Ricardo, en la cocina. El humo rancio de un cigarrillo flotaba bajo la luz tenue de una linterna de queroseno. No estaban hablando. Estaban inmersos en el ritual silencioso que seguía a todo acerto de cuentas. La limpieza. Sobre la mesa de madera tosca estaban desplegados los facones anchos y pesados, las herramientas de trabajo que se habían transformado en instrumentos de destino. Mateo, el mayor, pulía metódicamente la hoja de su machete con un paño engrasado. No había prisa, ni sudor, solo una concentración fría y precisa. Ricardo, más joven e impetuoso, frotaba la suya con una piedra de afilar. El sonido metálico y chirriante era la única nota discordante en la habitación, un eco sordo de la violencia que habían desplegado. No había rastros de sangre visibles,
Los Alcas eran metódicos y habían trabajado bajo la ley del desierto, donde la arena y el sol se encargan rápidamente de borrar las marcas superficiales. Pero el peso del incidente seguía allí, impregnado en el metal y en el aire. «El patrón ha sido informado», dijo don Jacinto, su voz baja y áspera, rompiendo el chirrido. Mateo no levantó la vista. «¿Y qué dijo?» «Dijo que el orden es el algodón, y el algodón es la ganancia», respondió don Jacinto quitándose el polvo del saco. «Aprobó la resolución, pero quiere que seamos más creativos la próxima vez. Menos pérdida de inventario humano». Ricardo dejó de afilar. La mención de inventario humano no suscitó ninguna reacción moral, sino una reafirmación de su posición. Habían hecho lo correcto, lo necesario para la estabilidad del sistema que los sustentaba. «El desierto se los tragará», afirmó Ricardo, con una certeza que intentaba sofocar cualquier duda. «Nadie encontrará nada, es solo arena y coyotes». «El desierto se traga los cuerpos, hijo», corrigió don Jacinto, mirando fijamente la llama de la linterna. «Pero no se traga el rumor. Y el rumor es lo que mata la estabilidad». Don Jacinto se sentó pesadamente. La fatiga que sentía no era física, sino la resaca de haber sostenido la violencia absoluta. Había que asegurar que la historia oficial, la de la desaparición por la furia del desierto, se mantuviera. 10 hombres no se evaporan en el aire sin dejar un rastro de dolor y preguntas en algún lugar. Esos hombres tenían familias. «Esposas en el caserío de Santa Rosa, madres en Piura», continuó don Jacinto, trazando círculos en la mesa con el dedo. «El miedo aquí es suficiente para mantener a raya a los peones, pero el dolor de una mujer que busca a su hombre es un asunto diferente. El dolor no respeta la jerarquía de la hacienda». Mateo y Ricardo se miraron. Habían lidiado con el hambre, la traición y la ejecución, pero la idea de lidiar con la persistencia inquebrantable de la pena era una amenaza más difusa y peligrosa que un grupo de peones hambrientos. «¿Qué hacemos con las mujeres?», preguntó Ricardo, su tono ahora menos seguro. «Nada, por ahora nada», dictaminó don Jacinto. «Dejamos que el tiempo juegue su parte. Los rumores serán inevitables. Cuando la ley o algún curioso empiece a hacer preguntas, la historia debe ser sólida». Los 10 hombres huyeron. Desertaron. Se llevaron la comida y corrieron hacia el sur, hacia la costa, buscando fortuna. No regresarán porque son ladrones y cobardes. Esa es la narrativa. Y esa narrativa debe ser susurrada en cada pozo de agua, en cada cantina de Piura. El clan de los Alcas entendía que la verdad era maleable, especialmente bajo el peso del poder. Habían cometido un acto de barbarie primitiva, pero ahora debían envolverlo en una manta de sofisticación burocrática y mentiras bien construidas. El incidente había pasado de ser un acto de venganza a una operación de contención de daños. A la mañana siguiente, el sol se levantó sobre el mirador con una indiferencia brutal. El calor de Piura regresó con su intensidad habitual, secando rápidamente el rocío y evaporando cualquier rastro de humedad, y, se esperaba, cualquier rastro de duda. En los barracones, la actividad era frenética. Los peones trabajaban con una eficiencia espeluznante. El látigo no era necesario. La simple presencia de Mateo y Ricardo, caminando entre las hileras de algodón, con la misma calma con la que habían limpiado sus facones horas antes, era suficiente para impulsar la productividad. La escasez de mano de obra, los 10 hombres menos, fue compensada por la intensidad del miedo. El mirador nunca había funcionado con tanta perfección mecánica. Pero la perfección tenía un precio. A 50 kilómetros de distancia, en el pequeño y polvoriento caserío de Santa Rosa, una mujer llamada Elena se enfrentaba al vacío. Su esposo, Miguel, era uno de los 10. Miguel no era un santo. Era un hombre desesperado, pero no un desertor. Él había prometido volver con algo, cualquier cosa, para alimentar a sus 2 hijos. Cuando la primera semana pasó sin noticias, y luego la segunda, la ansiedad se transformó en una certeza fría. Elena no era una mujer de la hacienda. Su vida se movía al ritmo del mercado y la iglesia de Santa Rosa. Cuando comenzó a preguntar en el pueblo, encontró una pared de silencio. Los otros peones de El Mirador que venían al caserío a comprar provisiones evitaban su mirada, susurrando excusas vagas sobre un viaje al sur o
problemas con el patrón. Pero los rumores, como don Jacinto había predicho, eran inevitables. No eran rumores de un robo de comida, sino de una carnicería. Eran fragmentos de verdad filtrándose a través de las grietas del miedo. Se hablaba de una furia desmedida de los capataces. Se mencionaban los facones. Nunca se describía la sangre, pero la imagen mental del desmembramiento era más poderosa que cualquier descripción gráfica. El rumor se convirtió en el acerto de cuentas de los Alcas. Una tarde, Elena, con su determinación alimentada por la desesperación maternal, se acercó a la comisaría de Piura. El edificio era una estructura imponente, pintada de un color amarillo desvanecido, que prometía una justicia lenta y burocrática, si es que prometía algo. El comisario Rojas, un hombre corpulento con un bigote espeso y ojos cansados, la recibió en una oficina sofocante. La queja de Elena era sencilla. Su esposo y 9 hombres más habían desaparecido de la hacienda El Mirador. ¿Y por qué cree que están desaparecidos, señora?, preguntó Rojas, con una voz que sugería que él ya sabía la respuesta y que prefería no tener que lidiar con ella. No son hombres de huir, comisario. Nunca dejarían a sus familias, dijo Elena, su voz firme a pesar del temblor interno. En la hacienda dicen que robaron comida y se fueron al sur. Rojas sonrió con ironía. El Mirador es una hacienda grande, señora. No es raro que los peones, en tiempos de escasez, tomen lo que pueden y deserten. Van a las minas, a la costa. Es una vida dura. No es verdad. Hay algo más, insistió Elena, inclinándose sobre el escritorio. Dicen que los Alcas, don Jacinto y sus hijos, fueron los últimos en verlos. Dicen que hubo un incidente, un acerto de cuentas terrible. Rojas dejó de sonreír. El nombre de los Alcas y, más importante, el nombre de don Ernesto, el hacendado, tenían un peso que podía doblar la ley. El comisario sabía que investigar a El Mirador era invitar a un conflicto que su pequeña oficina no podía ganar. Señora, la hacienda es propiedad privada. Los Alcas mantienen el orden para el patrón. Si hubo un castigo, fue un asunto interno, dijo Rojas volviendo a su papel de burócrata protector del statu quo. Si los hombres robaron, merecían un escarmiento. Quizás fue duro, pero no es de nuestra incumbencia a menos que haya evidencia de un crimen. 10 hombres, comisario. 10, repitió Elena, la desesperación ahora teñida de rabia. Eso es un crimen, no un escarmiento. Rojas se encogió de hombros, con la indiferencia que solo el poder puede financiar. Sin cuerpos no hay crimen, señora. Y el Mirador está rodeado de desierto. Vaya a casa, espere. Los desertores a veces regresan, o a veces simplemente se los traga la tierra. Es el destino de muchos en el norte. La comisaría de Piura había cerrado el caso antes de abrirlo. La ley había mirado hacia otro lado, validando, una vez más, la ley no escrita de la hacienda. Don Jacinto no había cometido un crimen. Había realizado un servicio que el Estado prefería no tener que administrar. Sin embargo, el comisario Rojas no podía ignorar completamente la queja. Si el rumor crecía, si la prensa local, aunque débil, se enteraba, podría haber repercusiones políticas para sus superiores en Lima. Por precaución, Rojas despachó a un agente, el sargento Flores, un hombre joven y ambicioso, con la instrucción vaga de hacer un par de preguntas discretas en la periferia de El Mirador. La intención no era encontrar la verdad, sino crear un archivo que demostrara que se había cumplido el procedimiento. Flores, montado en un caballo flaco, llegó a los límites de la hacienda 2 días después. La escala de El Mirador era abrumadora. Kilómetros y kilómetros de algodón, blancos y crueles bajo el sol. La hacienda parecía una fortaleza, y el aire alrededor, incluso a distancia, se sentía vigilado. El sargento Flores se dirigió a una pequeña choza de adobe fuera de los límites de la propiedad, donde vivía una anciana que vendía agua y chicha fermentada a los viajeros. La anciana, con la sabiduría del desierto grabada en el rostro, no era parte de la hacienda, pero conocía sus ritmos. Flores se identificó. Ha visto a 10 hombres, sargento, que parecían apurados o heridos, quizás yendo hacia la carretera principal hace unas semanas. La anciana lo miró con ojos penetrantes y secos. Sirvió la chicha en un vaso de barro.
10 hombres no pasan por aquí sin que la tierra lo sepa, sargento, y la tierra no ha dicho nada. ¿Y qué dice la gente del mirador? La anciana bebió un sorbo. En el mirador hay 2 lenguajes, sargento. El del patrón, que habla de algodón y números, y el de los peones, que solo habla de miedo. ¿Pero ha oído algo sobre un incidente?, insistió Flores. La anciana asintió lentamente. El incidente sucedió, y el silencio se hizo profundo, más profundo que el pozo de agua. Se inclinó un poco, su voz bajando a un susurro que era más escalofriante que un grito. Dicen que los Alcas no solo mataron. Dicen que los dispersaron para que ni Dios los pueda juntar en el juicio final. Eso es lo que se dice, y lo que se dice, aquí en el desierto, tiene más peso que lo que se ve. El sargento Flores sintió un escalofrío a pesar del calor. No tenía la autoridad, ni el estómago, para adentrarse en ese tipo de oscuridad. La violencia implícita en las palabras de la anciana era suficiente para que entendiera que la verdad estaba enterrada bajo la arena y la autoridad de don Ernesto. Regresó a Piura con un reporte conciso. Los rumores de un incidente no son verificables. La versión oficial de la deserción parece ser la más plausible. No se encontraron rastros de lucha ni de cuerpos. La burocracia había completado su ciclo. La ley había sido silenciada por la conveniencia y el miedo. El clan de los Alcas había ganado la primera batalla de la contención. El terror era ahora una política de negocios. Pero mientras don Jacinto y sus hijos aseguraban el orden en la hacienda, y mientras el comisario Rojas archivaba el caso, Elena regresó a Santa Rosa con una nueva resolución. La justicia de los hombres había fallado. Ahora buscaría la justicia del desierto. Sabía que los cuerpos estaban allí, dispersos, una ofrenda terrible al orden brutal de la hacienda. Y mientras la noche de Piura caía de nuevo, pesada y opresiva, Elena se preparaba para buscar los fragmentos de su esposo, una búsqueda que la llevaría a enfrentarse directamente con la sombra del clan de los Alcas. El silencio en el mirador era solo la calma antes de la tormenta que traería la desesperación de una mujer. La noche de Piura, una masa de terciopelo cálido y silencioso, se cernía sobre Elena. Había fallado en la luz, ahora solo le quedaba la oscuridad. Su resolución no era heroísmo, sino la fría y dura necesidad de la desesperación. No buscaba venganza en el sentido amplio. Buscaba los restos de una dignidad profanada. La prueba de que su esposo, Mateo, había existido y había sido destruido por una crueldad que desafiaba el entendimiento humano. Se despojó de la ropa de luto formal y se vistió con ropas oscuras y ásperas, adecuadas para moverse bajo el manto de la luna menguante. Sabía que adentrarse en el mirador era un suicidio. El territorio de los Alcas no terminaba en sus cercas. Se extendía por la periferia, vigilado por la sombra de su autoridad. Su primer paso fue buscar conocimiento en los márgenes, donde la ley de don Jacinto se debilitaba, pero no desaparecía. Visitó a mamá Juana, una curandera que vivía en una choza hecha de cañas a orillas de un canal seco. Mamá Juana no curaba heridas físicas, sino las del espíritu, y conocía los secretos que la tierra guardaba celosamente. Elena no le ofreció dinero, sino un pequeño y valioso crucifijo de plata que había sido de su abuela, una reliquia familiar que representaba su última conexión con la fe. «Busco a 10 hombres», susurró Elena, la voz rota por la aridez de la garganta. «O más bien, busco sus fragmentos. Sé que los Alcas los dispersaron». Mamá Juana tomó el crucifijo, lo sopesó y sintió el frío de la plata contra su palma curtida. Sus ojos, viejos como el desierto mismo, evaluaron el dolor de Elena. «Los Alcas no entierran, hija, diseminan. Quieren que lo que queda se pudra al aire y sirva de lección. El norte es un lugar de advertencias silenciosas». «¿Dónde?». Elena presionó, la urgencia quemándole el pecho. Los perros y los buitres se encargaron del trabajo grueso. «Pero hay lugares que ni ellos tocan. La acequia abandonada que corre hacia el sur de los sembradíos viejos. Y la hondonada de arena, donde don Jacinto solía deshacerse de los animales enfermos. Ahí, donde el sol es más cruel y el silencio es absoluto. Esos lugares son el depósito de lo que se debe olvidar». Mamá Juana le devolvió el crucifijo. «No necesito tu plata, hija.
Necesito que entiendas que lo que buscas no te traerá paz, sino una carga más pesada. Elena asintió. La paz era un lujo que había perdido cuando Mateo no regresó. Durante los siguientes días, Elena se convirtió en una sombra. Trabajaba durante el día en la pequeña plantación de mangos fuera de Santa Rosa para mantener las apariencias, pero al caer la noche se dirigía a los límites de El Mirador. La hacienda era un monstruo dormido. Los campos de algodón, bajo la luz de la luna, parecían un mar de espuma blanca y espectral, un manto traicionero que ocultaba todos los horrores. Su primera parada fue la acequia abandonada. El aire allí era pesado, cargado con el olor a tierra seca, humedad estancada y algo más, algo metálico y dulce que el tiempo no había logrado borrar. Caminaba lentamente, usando un palo largo para sondear la arena y la maleza seca. Cada sonido, el crujido de una rama, el aleteo distante de un pájaro nocturno, era un pulso de terror. La tensión creciente se manifestaba en la vigilancia. Los Alcas no estaban ciegos. Don Jacinto había instruido a sus hijos, especialmente a Roberto, el más impulsivo y cruel, que mantuvieran una vigilancia discreta. Una mujer sola buscando algo en la oscuridad era, para ellos, una declaración de guerra. «Esa mujer», dijo don Jacinto una noche, mientras cenaban en el silencio opulento de la casa principal, «está buscando problemas. El incidente terminó. El silencio debe ser respetado». Roberto, que disfrutaba de la caza nocturna de liebres, sonrió con una frialdad que helaba la sangre. «Padre, déjame darle un susto. Un recordatorio de dónde viene el orden. Un solo grito en la noche y el resto del pueblo se callará por un año». «No la toques», ordenó Jacinto con voz firme. «Todavía no. La ley nos mira de reojo. Queremos que se rinda por miedo, no por fuerza. Queremos que el desierto la convenza de que su búsqueda es inútil. Pero vigílenla. Si encuentra algo, la historia cambia». Así, mientras Elena buscaba, sentía la respiración de la hacienda en su nuca. Una noche, mientras escarbaba cerca de un viejo tronco podrido, oyó el trote lento de un caballo. Se congeló, escondida entre la maleza. Era Roberto Alca, montado en su caballo oscuro, patrullando la línea de árboles. Él se detuvo justo donde ella estaba, a no más de 10 metros. Roberto no encendió una linterna. Simplemente se quedó allí, inmóvil, escuchando el silencio. Elena contuvo el aliento, su corazón golpeando como un tambor frenético. Sentía que él no la veía, pero que sabía que ella estaba allí. La confrontación no era física, sino psicológica, una exhibición de poder. «Sé que estás aquí, y te estoy dejando vivir, por ahora». Después de lo que pareció una eternidad, Roberto pateó la arena con la bota y silbó una melodía corta y desafinada antes de continuar su camino. Cuando su sombra desapareció, Elena se permitió respirar, pero el aire que entró en sus pulmones estaba cargado de miedo. Había estado a punto del punto de ruptura. La amenaza era palpable, una cuerda tensada que estaba a punto de romperse. A pesar del terror, la experiencia la galvanizó. Tenía que ser más rápida, más audaz. Los Alcas le estaban dando un plazo, y ella no podía desperdiciarlo. A la noche siguiente, se dirigió a la hondonada de arena, el lugar que mamá Juana había descrito como el depósito del olvido. Era una depresión natural, aislada del viento, donde la arena se acumulaba y el calor se concentraba incluso después del anochecer. La luz de la luna era suficiente para revelar la extensión de la desolación. Había huesos dispersos, sí, pero eran de animales, blanqueados por el tiempo. Elena caminó por horas, sintiendo la frustración y el peso de su tarea. ¿Y si mamá Juana se había equivocado? ¿Y si los cuerpos habían sido llevados mucho más lejos? Entonces, casi al amanecer, cuando el cielo comenzaba a adquirir un tono grisáceo de promesa y desilusión, lo encontró. No fue un cuerpo completo, no hubo vísceras ni una escena de carnicería. Fue un objeto pequeño, semienterrado, que la arena había intentado tragar sin éxito. Era un fragmento de hueso, sí, pero no de animal. Era demasiado liso, demasiado denso. Junto a él, había un trozo de tela gruesa, descolorida por el sol y la humedad, pero familiar. Era la lona de un pantalón de peón, el mismo tipo de pantalón que había remendado cientos de veces.
Y luego, lo que confirmó el horror. Enterrado a poca profundidad, encontró el mango de un cuchillo. No era un arma de defensa, sino una herramienta de trabajo. El machete de caña que usaban para el algodón. Pero este machete estaba roto, y su hoja había sido limpiada, no por el agua, sino por el uso repetido en la tierra. Y cerca del machete, un pequeño bulto de cuero endurecido. Elena lo recogió con manos temblorosas. Era la billetera de cuero de Mateo, que ella misma le había regalado en su último cumpleaños. Estaba vacía, pero en su interior, todavía intacto, había un pequeño papel doblado, un dibujo infantil que su hija había hecho de un sol sonriente. El descubrimiento fue un golpe físico. Cayó de rodillas en la arena, no gritando, sino ahogándose en un silencio que era 10 veces peor que cualquier lamento. Los Alcas habían cumplido su promesa de terror. Habían dispersado a los hombres, no para esconderlos, sino para asegurar que el recuerdo de su destrucción fuera perpetuo y fragmentado. El punto de ruptura no fue un estallido de violencia, sino la confirmación silenciosa de la atrocidad. Elena no lloró por el fragmento de hueso o la billetera vacía, lloró por el conocimiento que ahora poseía, un conocimiento que la ataba eternamente a la oscuridad del mirador. Recogió los fragmentos, envolviéndolos cuidadosamente en un pañuelo. No eran pruebas para la ley, que ya había demostrado su ceguera. Eran reliquias para su alma, el inicio de un ritual de duelo que solo podía completarse encontrando los otros 9 fragmentos de la verdad. Al regresar a Santa Rosa, el sol de la mañana se alzaba sobre los campos de algodón. Ya no veía la promesa de la cosecha, sino la mancha blanca de la impunidad. El incidente no había terminado. Para Elena, acababa de empezar, y la carga de esa búsqueda, el peso de los muertos dispersos, la obligaba a un camino sin retorno, un enfrentamiento inevitable con el corazón de la tiranía del clan de los Alcas. El silencio de la hacienda ya no era paz, sino la espera tensa de la próxima acción de la viuda. Sabía que al llevarse esos restos, había firmado su sentencia. Había robado la única cosa que los Alcas no podían permitir que se fuera: el control total sobre la narrativa del terror. El calor de Piura se había vuelto un peso físico, denso y pegajoso, que no solo sofocaba los cuerpos, sino que también aplastaba el espíritu. Elena pasó la semana siguiente a su descubrimiento en una vigilia silenciosa, los fragmentos envueltos en el pañuelo bajo la tabla suelta de su humilde casa. Eran el peso de su alma, la evidencia del horror que la ley había decidido ignorar. Sabía que cada día que pasaba con ese conocimiento era un día que acortaba su vida. El silencio de la hacienda, antes una señal de paz forzada, ahora era el sonido de una cuenta regresiva. Roberto Alca lo sabía también. Su control sobre el mirador dependía de la invisibilidad del incidente. El robo de los restos, el acto de reclamar la verdad, había sido un desafío directo a su tiranía. Elena era un fantasma que caminaba bajo el sol, una sentencia firmada. La presión se manifestaba en el aire estancado, en la mirada fija de los capataces que ahora patrullaban con una intensidad renovada, buscando cualquier grieta en la disciplina. El acerto de cuentas no podía ser en la oscuridad, en la intimidad de un callejón. Los Alcas habían usado el terror como teatro, y Elena usaría la verdad de la misma manera. El escenario se presentó con la llegada del Día de la Cosecha, la festividad anual donde los Alcas celebraban su prosperidad y su dominio sobre los campos de algodón. Era el día en que la hacienda abría sus puertas a los pocos comerciantes y administradores de la ciudad, un día de ostentación donde Roberto Alca se erigía como el patrón benevolente, el proveedor de orden y riqueza. La plaza central de El Mirador, usualmente vacía, estaba adornada con guirnaldas y lonas baratas. Había música estridente y barriles de chicha. Roberto, vestido con su mejor traje de lino, se encontraba en la tarima improvisada, rodeado de sus hermanos y primos, todos ellos portando la arrogancia silenciosa de la impunidad. Estaba a punto de comenzar su discurso, la narrativa anual de cómo su mano dura era la única garantía contra el caos. Elena esperó el momento preciso, cuando el sol de mediodía alcanzaba su cenit, un faro implacable sobre la escena. Se abrió paso entre la multitud de peones y sus familias. Rostros marcados por la curiosidad y el miedo. No llevaba luto, sino el mismo vestido gastado de todos los días,
un ancla de la normalidad que hacía su presencia aún más extraña. Cuando Roberto levantó la mano para silenciar a la orquesta, Elena llegó al pie de la tarima. La gente se apartaba de ella como si fuera portadora de una plaga, reconociendo el destino que había abrazado. Llevaba el pañuelo de los fragmentos en las manos, y con una calma aterradora, lo desdobló sobre la tierra seca y polvorienta, justo a los pies de Roberto Alca. No hubo gritos, ni acusaciones histéricas. Solo la exposición silenciosa de la verdad. El pequeño bulto de hueso, blanqueado y fragmentado. El mango roto del machete, la herramienta convertida en arma. La billetera vacía de cuero duro. Y en el centro, el dibujo infantil de un sol sonriente, un símbolo de inocencia que chocaba brutalmente con la tierra de la masacre. La música se había detenido. El silencio que cayó sobre la plaza no era el silencio opresivo de la obediencia, sino el vacío ensordecedor del reconocimiento. Todos los presentes, desde el peón más joven hasta el administrador más cínico, sabían exactamente lo que estaban viendo. No eran pruebas legales, eran reliquias de una barbarie, la confirmación física de los 10 hombres desaparecidos. Roberto Alca, desde la tarima, miró hacia abajo. Su rostro, usualmente una máscara de autoridad fría, se contrajo en algo que estaba más allá de la rabia. Era la furia de un hombre que ve su poder, su única moneda de cambio, evaporarse frente a sus ojos. Había perdido el control de la narrativa. Había fallado en hacer que el mundo olvidara. ¿Qué es esto, viuda? La voz de Roberto era un gruñido bajo, pero amplificada por el silencio. ¿Vienes a perturbar la fiesta con tus locuras? Elena no levantó la mirada hacia él. Se arrodilló lentamente, tocando el dibujo con un dedo tembloroso, como si estuviera dando el último adiós a su marido y a su hija en el mismo gesto. «Es la cuenta», susurró Elena, su voz rota pero clara. «El precio de la marmita. Lo que la tierra no quiso tragar, Roberto. Y lo que Dios tampoco olvidará». Los hermanos Alca descendieron de la tarima como depredadores. El momento del punto de ruptura había llegado. La confrontación no se libraría con palabras, sino con la violencia que siempre había sido la base de su poder. Roberto se acercó a Elena con la deliberación lenta de un verdugo que disfruta su tarea. La multitud se echó hacia atrás, pero esta vez el movimiento no fue solo de huida, era de contención, de observar el destino. Los ojos de los peones no se desviaban de los fragmentos en el suelo. El miedo aún estaba presente, un velo espeso, pero ahora estaba perforado por la visión innegable de la atrocidad. «Te advertí, Elena», siseó Roberto, su sombra cubriendo los restos. «Te di la oportunidad de vivir en el silencio». Él no necesitó dar una orden verbal. El capataz más cercano, un hombre llamado Lucho con cicatrices de machete en la mano, se movió con rapidez brutal. El golpe fue rápido y eficiente, diseñado no para matar inmediatamente, sino para silenciar. La acción fue implícita, un movimiento rápido del brazo antes de que el cuerpo de Elena se desplomara junto a las reliquias de Mateo. El silencio volvió, pero era diferente. Era un silencio pesado, cargado con el conocimiento compartido. Los Alcas habían reafirmado su poder físico, habían silenciado a la viuda, pero el daño psicológico era irreparable. Los fragmentos de la verdad yacían en el polvo, visibles para todos, y nadie se atrevió a tocarlos. Los Alcas recuperaron rápidamente el control. La música se reanudó, pero con una nota discordante, un ritmo forzado que no podía enmascarar lo que se había visto. Los hombres de Roberto se llevaron el cuerpo de Elena y los desechos del suelo, limpiando la escena con una eficiencia practicada. Pero la imagen no podía borrarse. La verdad se había instalado en las mentes de los testigos como una espina enterrada. El día de la cosecha terminó en una atmósfera de ceniza y miedo fresco. Elena había pagado el precio más alto por el acerto de cuentas. Había cambiado su vida por la memoria. Los Alcas habían ganado la batalla inmediata, manteniendo su dominio sobre la tierra, pero a partir de ese día, su poder estaría permanentemente marcado por la sombra de la carnicería. En los meses siguientes, la hacienda El Mirador continuó produciendo algodón, el oro blanco de Piura, pero la dinámica había cambiado. Los peones trabajaban con una eficiencia fría, ya no solo por miedo a la Alca, sino por un resentimiento profundo y silencioso.
El conocimiento de la billetera y el dibujo infantil era un veneno lento que corroía la obediencia. Roberto Alca siguió siendo el patrón, el amo de la tierra, pero la luz del sol sobre los campos de algodón ya no brillaba con la misma impunidad. Cada vez que caminaba por la plaza, podía sentir las miradas oblicuas, el recuerdo latente de los 10 hombres asesinados y de la viuda que eligió el martirio antes que el silencio. Él había impuesto el terror, pero Elena había impuesto la verdad. La historia de los 10 peones y la viuda que desafió al destino se convirtió en un susurro nocturno, una leyenda que los jornaleros se contaban lejos de los oídos de los capataces. No era una historia de justicia lograda, sino de un costo pagado, de un desafío que, aunque trágico, había roto la hegemonía del olvido. El mirador siguió siendo un lugar de oscuridad y labor forzada, pero la semilla de la resistencia, sembrada en la arena de la plaza central, había germinado en el corazón de la hacienda. El incidente de 1945 se cerró con el silencio de la muerte de Elena, pero ese silencio no era el final. Era el comienzo de una sombra perpetua que el clan de los Alcas nunca podría sacudir. La tierra de Piura, testigo de la tragedia, había absorbido el horror, esperando pacientemente el día en que la cosecha no fuera de algodón, sino de las consecuencias.